Y ya se acerca la Cuaresma y si usted piensa que preparar pescado puede ser caro, le digo que no, estas son muy buenas opciones. Se acerca la Cuaresma y muchas personas acostumbran seguir las tradiciones de ayuno y penitencia dejando de comer carnes, principalmente los días miércoles y viernes. Esta tradición genera un incremento de consumo de pescados y mariscos, lo que aumenta los costos en esta temporada. Sin embargo, el comer un rico y nutritivo pescado no cuesta tan caro. Durante la Cuaresma la gente puede encontrar mucha cojinuda, mucho jurel, ¿sí? Que es de la familia de los túnidos. Con el calorcito empiezan a aparecer estas especies. Va a encontrar lisa, va a encontrar lebrancha, boquilla, como les decía, una mojarra amarilla, que es una mojarra de mar. Si usted asiste a la central de pescados y mariscos La Nueva Viga, entre los pasillos puede encontrar diferentes precios. Es cosa de buscarle. Lo importante aquí es recorrer porque hay diferencia en los precios. Usted puede llegar donde está un vehículo descargando y le van a dar un precio como aquí el papelillo a 15 pesos y en otro local donde ya lo están revendiendo se lo van a dar 5, 4, 7 pesos, lo que considera el comerciante que puede ganar. Por poner un ejemplo, el kilo de carne molida cuesta 45 pesos, el de mojarra 40, bagre 50 pesos, jurel 23, currubata 24, lisa 20, sierra 32 o la almeja desde 20 pesos. Con imágenes de Jesús Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.